Gloria a Dios, aleluya. Bendito el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Rey, amén. Gloria al Rey que nos permite estar en pie para darle honra esta mañana. Amén. Efesios 4:11, mi amor. Amén. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Qué maravilloso es nuestro Dios. Le damos la bienvenida a aquellos que se vayan conectando. Amén. La gloria es para el Señor. Santo, santo, santo. Dios es maravilloso. Amén. Dios es bueno, bueno, bueno. Para siempre es su misericordia. Le damos la bienvenida a los que ya se van conectando. Amén. La gloria es para el Señor. Bienvenidos, bendiciones. A Dios sea toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Cristo vive y reina. Amén. Viene pronto, mis hermanos. Nuestro Señor viene pronto. Gloria a Dios. Aleluya. Dios te bendiga, luz hermosa. Bendito sea el Señor. Amén. Bendiga al amado. Amén. Dios bendiga a la princesa Luisa. Me lo saluda. Mire, Dios te bendiga. Un besote a Richard y a la pelúa. Me le das un besote. Saludos a tus papi. Bendiciones. Amén. Grande es la misericordia del Señor. Amén. No se les olvide compartir el video para que otros puedan deleitarse en la palabra del Señor. Amén. Recordemos que compartir también es predicar. Entonces, ensanchemos el reino de los cielos. La gloria es para el Señor. Vamos a estar dando un minutico para que se conecten otros más y comenzamos. Amén. Damos gloria al Señor. ¿Cuántos tuvieron planes para este día que no se pudieron ejecutar? ¿Cierto? Muchos hicieron planes ayer y no pudieron. Pero Dios le plació darnos una oportunidad. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Amén. Vamos a estar comenzando. La gloria es para Dios. Bueno, me le das un beso, mire, y bendiciones y muy buenos días para aquellos que se han conectado y muchas bendiciones. Amén. Inmaculada, bendiciones, besos a los niños, saludos al amado. Isa, Dios te bendiga, Dios te guarde, saludos al amado y a la niña, bendiciones. Bueno, vamos a estar comenzando, amén. Y la gloria es para el Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema que vamos a estar aprendiendo. Amén, un poco sobre los ministerios. ¿Por qué sobre los ministerios? Bueno, porque así le plació a nuestro Señor, a nuestro Padre amado. Primero. Segundo, nos pasa muchas veces que pensamos que lo único que hay sobre la tierra son pastores. No, hay otros ministerios además del pastorado y de los apóstoles, porque yo creo que son los que más conocemos. La gloria es para ese Rey maravilloso. También vamos a estar hablando de sus funciones. Amén. Tal vez usted es un evangelista, tal vez es un maestro de la palabra, tal vez tiene un ministerio apostólico o evangelístico y no sabe.
Amén. Entonces escuchamos hablar, no, que el evangelista, y no tenemos una claridad, amén, de estas funciones, porque son funciones que cumplimos los ministros dentro de las congregaciones. Es más, usted puede tener claramente un llamado en sus manos y no saberlo. Amén. Así usted también llega. Eilami, Dios te bendiga. Besotes, mi amor. Saludos al amado y a los niños. También pues puede pasar que vamos a tener la facilidad de identificar el rol de los miembros dentro de las congregaciones. Amén. Entonces vamos a leer un texto, luego estaremos orando por esa palabra. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios capítulo 4, el 10 y el 11. Libro de Efesios capítulo 4, versos 10 y 11. Y leo así la poderosa palabra dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mire lo que dice. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero leer el 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Dios es maravilloso. Padre, te damos toda gloria, toda alabanza, honra y majestad, Señor. Nuestras vidas están delante de ti con un único propósito, Señor, el de adorarte y darte gloria. Hoy hemos venido, Señor, ante ti. La condición, Señor, de todos no la conozco, pero presento sus vidas en esta mañana, Dios, una vez más, para darte honra, gloria y majestad por sus vidas, por sus hogares, Señor. Hoy delante de ti está cada pensamiento, cada intención del corazón, cada necesidad, cada debilidad en el nombre de Jesús. Por eso los presento ante ti, oh Dios, para que tú tengas cuidado de cada uno de ellos. Padre, para que esta palabra también, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la trajiste en esta mañana. Pido que tu Santo Espíritu nos redarguya de juicio, pecado y justicia, pero también pido que descienda como fuego en el nombre de Jesús tu conocimiento, tu sabiduría, tu consejo, Dios de los cielos, el entendimiento tuyo, que descienda poder de lo alto, que descienda mi Rey amado, Espíritu, Señor, de temor de Jehová, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, toda honra y alabanza, Señor, te la damos en esta mañana. Pedimos que esta palabra sea plasmada en nuestros corazones. Padre, y que cada tuétano, Señor amado, sea penetrado por ella, hasta cada tuétano sea penetrado, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Enséñanos a vivir conforme a tus designios, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad, para que tus propósitos, Señor amado, sean cumplidos en la vida de cada uno de nosotros. Dice tu palabra que nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. No queremos solo que nuestro embrión hayan visto tus ojos, Señor, sino que aún en la eternidad, Señor, cuando partamos de este lugar, Señor, nos encontremos en esa coinonía eterna contigo, Señor, porque para esto nos preparamos. Te damos gloria, Señor, porque tu misma palabra nos está diciendo en esta mañana que tú constituiste estos 5 ministerios con el propósito de que maduráramos en ti, Señor, que llegáramos a la medida de la estatura de ese varón perfecto, para que tuviéramos el conocimiento, Señor, para que no fuéramos llevados de aquí para allá, Señor amado, como las olas del mar por cualquier viento de cualquier doctrina extraña, Señor, la cual reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús. Aquí están nuestras vidas, Señor, con la autoridad que me has dado, declaro inoperante, Señor, todo aquello que se levanta en contra de la vida de cada una de estas personas, Señor, para que tu palabra nos dé el fruto, Señor amado, que usted ha establecido en el nombre de Jesús. Pido que, Señor amado, sean quitadas las aves del cielo que comen, Señor amado, el fruto, la semilla. Pido que los cardos, las espinas, aún el sol se ha tenido en tus manos, Señor, para que no sea ahogada esta semilla. Señor amado, en el nombre de Jesús, que dé fruto cual al 30, que dé fruto cual al 60, al 30, Señor, como usted dijo, al 100, en el nombre de Jesús. Llévate todo lo que no es tuyo, Dios.
Dios. Llévate toda inmundicia, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro andar sea perfeccionado ante tu presencia. Ayúdanos, Dios, a vivir en santidad. Ayúdanos a tener ese temor maravilloso de ti en el nombre de Jesús. Queremos crecer de tu mano, Dios de los cielos. No solo en estatura, Señor, pues algunos no podemos crecer más, pero permítenos crecer en sabiduría, Señor, en conocimiento de ti, oh Dios de la gloria. Para ti sea toda la honra, Señor. Padre amado, Jehová de los ejércitos, para ti toda la alabanza, mi Rey, en el nombre de Jesús. Padre, damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta enseñanza, porque tú eres maravilloso, Dios. Amén y amén. Líder, Dios te bendiga. Saludos por la casa. Saludamos también a Kelly López. Milagro de mi vida. Besotes, saludos por la casa, líder, saludos al amado, a las niñas, a la mamita, si aún está por la casa. Entonces, claramente, como vimos ahí la persona que controla ya en mi hija Sara colocó el nombre de la prédica, son los 5 ministerios. Amén. Ya usted sabrá si, porque aunque nosotros no lo creamos, nuestro temperamento va muy ligado al llamado. Amén. Yo hablo, bueno, ahora hablo menos, pero antes hablaba más. Y claramente cuando comencé a conocer estos ministerios, yo dije, no, yo tengo que ser evangelista. Yo me perfilaba por los rasgos que había en mí, de mi personalidad. Por eso es que es necesario, amén, es necesario conocer estas cosas. Entonces vamos a estar hablando de esos ministerios y de sus funciones. ¿Por qué el Señor quiere que conozcamos las funciones de cada ministerio? Así vamos a poder entender el por qué hay tanto desorden, el por qué nosotros como pueblo estamos en la condición espiritual en la que estamos. Amén, dejamos de cumplir nuestras funciones. Y como dejamos de cumplir nuestras funciones, claramente que todo se volvió un caos. Amén. Entonces, vamos, para poderle hablar de los ministerios, tengo que hablarles inicialmente de las 12 tribus de Israel, de dónde vinieron, de dónde salieron estos ministerios. Amén, la gloria es para Dios. Entonces yo voy a estar aquí un poco hablando cuando el Señor llamó a Abraham. Recordemos que a Abraham le fue dada una promesa. Luego viene un hijo, el nombre de su hijo es Isaac. Creo que casi todos conocemos el nombre del hijo de Abraham, pero sin embargo vamos a pasearnos un poquito en la historia antes de llegar a la tribu de Leví, que es de donde nacen los 5 ministerios. Luego Abraham engendra a Isaac y Isaac tiene un hijo también, y este hijo se llama Jacob. Amén. De manos de Jacob tiene 4 esposas, 2 esposas y 2 concubinas, que son, en este tiempo eran las sirvientas, por decirlo así, las servidoras, las siervas le llamaban bíblicamente, de cada una de sus esposas. Una se llamaba Lea, su primera esposa, y su sierva era Silpa, y la otra esposa era Raquel y su sierva Bilha. Yo no sé cuántos conocen la historia de este varón que trabajó 21 años por esta mujer. La gloria es para el Señor, por Raquel, la que amaba. Cualquier día tendremos la bendición de compartir este texto. Pero a este hombre de estas 4 esposas le nacieron 12 hijos. Amén, porque a veces escuchamos hablar de las tribus de Israel, pero no conocemos el origen de las cosas. Entonces, para los que toman nota, estos 12 hijos tuvieron estos nombres. Amén. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Estos 12 nombres, amén, son los nombres de las 12 tribus de Israel, en nombre a estos 12 hijos que tuvo Jacob. Amén. Pero llegó el tiempo, amén, llegó el Señor en su infinita misericordia, en tiempos de Moisés. Recordemos, ¿cuántos recordamos a Moisés? Yo creo que todos. Amén, que Dios hace
en tiempos de Moisés un llamamiento. Recordemos que después de que Jacob envejeció, fueron a Egipto y todas estas tribus quedaron allá en Egipto. Amén. Dios nunca detiene su propósito sobre su pueblo. Y mire que nace Moisés, ahí mismo en Egipto, se levanta Faraón, es levantado el mismo enemigo, en nombre de Faraón ahí. Y vemos que conocemos la historia de Moisés, que llega donde Faraón, que a los 40 años mata a un egipcio que huye. Amén. Y cuando Moisés es llamado nuevamente, Dios comienza a darle un orden cuando saca a su pueblo de Egipto, amén, como pueblo de Dios. Él los organizó a tal forma de que cada quien tuviera funciones. Amén. Pero la palabra enseña que Dios, de las 12 tribus, todos eran su pueblo, escogió para que le sirviera solo una tribu, para que le sirviera dentro del templo. Amén. Yo le pido al Señor que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, usted le dé una redentiva poderosa. ¿Por qué? Porque los temas que vamos a seguir viendo en los próximos domingos van relacionados con esto que le estoy diciendo. De pronto vamos a escudriñar un poco más acerca del sacerdocio, pero esta vez Dios me ha traído para que les hablemos de los 5 ministerios. Entonces, claramente, el Señor en su infinita misericordia estableció los 5 ministerios desde hace mucho. Cuando Dios le habló a través de Pablo en esa cita que acabamos de hablar, los 5 ministerios estaban constituidos y plasmados desde la antigüedad. Los 5 ministerios no se dieron en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver. Y es ahí, en ese tiempo, que fueron plasmadas también las funciones, las verdaderas funciones de estos ministros. Que primero, pues, seremos enseñados para que en función del ministerio podamos cumplir verdaderamente con ella. Y segundo, para que podamos entender la condición de mucho pueblo de Dios. Amén. Porque el haber dejado las ordenanzas, el haber abandonado o el habernos desviado del propósito de cada ministerio puede llevar a una congregación a que Dios no esté en ella. Amén. Porque la Biblia habla de que Dios es un Dios de orden. Y sabemos de pie que nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién nos dirige? Nos dirige el Señor. Que escogió hombres y mujeres, perfecto. Pero nos dirige el Señor. Amén. Entonces, bueno, ya sabemos por qué. Yo le dije, bueno, Señor, ¿por qué escogiste a la tribu de Israel? No los voy a llevar al texto, pero si quiero explicarles el por qué. Ustedes recuerdan cuando Moisés va al Sinaí, ahí está, que se demoró por allá 40 días en presencia del Señor, que va a traer la tabla. Dice la palabra que Moisés encuentra al pueblo con un becerro de oro. Amén, la ira de Dios. El mismo Dios manda, ves para que veas tu pueblo, no le dice ni mi pueblo, para que usted sepa que cuando usted está en idolatría no es pueblo de Dios. El texto dice que Jehová le dijo a Moisés, ve para que vayas a ver a tu pueblo. Amén, en ese momento el pueblo no estaba delante de Dios y por eso Dios se expresó así de él. Para que podamos entender claramente que cuando nosotros estamos en desobediencia, dejamos de ser pueblo de Dios. Amén. Entonces Moisés desciende y bueno, vino la ira de Dios y hubo un momento en que Moisés pide arrepentimiento y la única iglesia y la única de las tribus que se puso a favor de Moisés a su lado fue la tribu de Leví. Amén. No sé si porque Moisés era descendiente de Leví, no lo sé, pero sí fueron los únicos. Y no solo eso, dice la palabra que el celo de Jehová los invadió y mataron a todos aquellos a espada que se habían levantado en contra de Jehová. Amén. Entonces esto les dio el privilegio de ser quienes que fueran la tribu escogida para servir dentro del templo, dentro del tabernáculo. Entonces sabemos que Dios escogió a Moisés para este propósito. Amén, para que estableciera un orden. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pueblo de Dios, pero
no teníamos ordenanza, no teníamos leyes, amén, y era necesario que se nos dieran. ¿Para qué? Para que pudiéramos tener un orden. Entonces, por este motivo, la tribu de Israel, eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 26 al 29. Amén, lo que les acabo de decir de los levitas. Por este motivo, esta tribu fue escogida. Entonces, Dios es tan maravilloso que podemos también decir de la tribu de Leví, que cuando llegó el tiempo de repartir la heredad, a ellos no se les dio parte sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la parte de ellos era Jehová mismo. Yo quiero que ustedes recuerden estas cosas porque el Señor me va a permitir hablarles del sacerdocio y estos hombres hacían parte del sacerdote. Amén. Todos los levitas eran los sacerdotes, que se fueron divididos en sacerdotes y levitas. Los sacerdotes eran los que ministraban los sacrificios y los levitas eran los que apoyaban, pero todos pertenecían a la tribu de Leví. Amén. Entonces, dependiendo las funciones que estos tenían, así fueron los ministerios. A veces leemos el libro de Números y nos es fastidioso, ¿verdad? Leemos eso y están las leyes, leemos Levíticos, pero todo esto, mi hermano, por eso la misma palabra nos enseña que estas cosas son semejanza de lo que hay en el cielo. Mi hermano, y nosotros debemos procurar abundar en escudriñar la Escritura. Amén. Entonces vamos a comenzar. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 26. Libro de Números, capítulo 26. Y damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que viven por los siglos de los siglos. Dice así la palabra, libro de Números, capítulo 26, versículo 57. Voy a leer con la bendición de Dios hasta el 59. Dice, los contados de los levitas por su familia son los de Gerson, la familia de los gersonitas, de Coat, la familia de los coatitas, de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los aimalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram, y la mujer de Amram engendró a Amram, y la mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. Entonces, en esta familia están representadas los 5 ministerios. Los 5 ministerios no fue una revelación que Dios le dio a Pedro en los últimos tiempos. Ya estaban plasmados desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a comenzar. Si Dios me lo permite, con el ministerio de Moisés. Amén. Voy a comenzar ¿por qué con el ministerio de Moisés? Porque Moisés fue el hombre a través del cual el instrumento clave, y no solo el instrumento clave, vamos a ver el por qué con Moisés. Amén. Mire lo que dice la palabra. Bueno, Moisés representa el ministerio apostólico. Amén. Moisés representa el ministerio apostólico. Dice, el ministerio apostólico está representado en Moisés, amén, quien actuó en calidad de enviado. Eso es un apóstol, es un enviado a libertar el pueblo, amén, y a quien Dios le reveló instrucciones para la edificación del templo. Es decir, que un apóstol es un ministerio apostólico, porque considero que apóstol no hay ministerios apostólicos. Este ministerio es dado a aquellas personas que edifican, no solo iglesias, sino vidas. Amén. Entonces, una de las cualidades de este ministerio representado en Moisés
es que edifican física y espiritualmente. Vamos a Éxodo capítulo 25:8, libro de Éxodo 25:8. La gloria es para el Señor. Es necesario que nosotros conozcamos todas estas cosas. Si usted no las conoce, no va a entender. Amén. 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿A quién se le dijo esto? Esto se le dijo a Moisés. Amén. Podríamos decir que Moisés, que Dios fue el arquitecto y quien plasmó la obra físicamente fue Moisés. Entonces, ¿quién fue el primer arquitecto de la obra de Dios? Moisés. Entonces vemos que este varón fue usado por el Señor y a él le fue revelado. Amén. A este varón le fue revelado cómo sería hecho el tabernáculo. Amén. Tremendo. Recordemos que ese tabernáculo tiene mucha referencia a la obra de Dios y a nosotros mismos delante del Señor. Amén. Entonces, en general, el ministerio apostólico arropa a los otros 4 ministerios. Amén. Y vamos a ver el motivo. Dice que tiene una similitud nueva testamentaria comparada con la de Pablo. Amén. Así como Pablo fue usado en nuestros tiempos, él mismo dice que fue perito arquitecto en la obra del Señor, ya de forma espiritual, porque recordemos que en tiempo de Moisés la presencia de Dios moraba en tiendas y en tiempos de Pablo mora en nosotros el Señor, su Santo Espíritu mora en el corazón de nosotros. Aunque el edificio sea diferente, la obra de estos 2 hombres es la misma. Es que edificar el pueblo de Dios, levantarlo. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces vemos que inicialmente cuando Moisés mata, recordemos que cuando Moisés mata al egipcio, huye a Madián, donde se encuentra con Raquel. Amén. Donde se encuentra con Labán. Amén. Se va para Madián. Amén. Y allá se encuentra con Raquel, no, la esposa de él no es Raquel, es Séfora. Allá se encuentra con su suegro Jetro. Amén. Le quité la esposa y le quité el suegro. Y le puse los de Jacob. La gloria es para el Señor. Entonces, él comienza un ministerio allá como pastor. Amén. El ministerio que Moisés cumple es como pastor inicialmente, pero Dios no lo había llamado a ser pastor, aunque el apóstol tiene la habilidad de cumplir los 5 ministerios. Amén. Entonces vemos claramente que Moisés es llamado, ¿verdad?, a que regrese después de nuevos 40 años de estar en Madián. Y es donde comienza el ministerio apostólico de Moisés en Egipto. ¿Cuál fue una de las características maravillosas que tiene este ministerio? Es de libertar. Por eso les dije, recordemos que les acabo de decir que fue pastor de ovejas cuando estuvo en Madián. Esto representa el ministerio pastoral, pero también fue libertador de unas almas, físicamente, ¿verdad? Por mano de Dios, porque la gloria absoluta es de Jehová de los ejércitos, que fue quien lo hizo, pero usó como instrumento, y esto habla del ministerio evangelista. Amén. Entonces vemos que Moisés, a causa de que Dios nunca, hay poder, el enemigo nunca ha querido que la obra de Dios se establezca, fue perseguido. Amén. Y fue llevado a Madián, donde estaba oculto su verdadero potencial. Entonces, recordemos también que Moisés tuvo un encuentro con Dios, que es lo que lo lleva a regresar a Egipto, en el monte Horeb. La gloria es para el Señor, que Moisés, Dios decide levantarle a Moisés o darle a Moisés un ayudante cuando llegue a Egipto. Moisés no creía en el propósito que Dios tenía con él, para nada. Se levantó el enemigo como siempre en medio de su ministerio. Como Moisés era tardo de habla, fue una de las excusas que le dio. Dios levantó un segundo ministerio y fue el ministerio profético.
Amén. El cual está en manos de Aarón. Pero vamos a estar hablando después de eso. Claramente, ninguna iglesia puede prosperar sin el fundamento de estos dos ministerios. En manos de estos dos ministerios la iglesia fue levantada. Amén. Recordemos que Aarón y Moisés hacen parte de la tribu de Leví. Entonces, estos dos varones, la gloria es para Dios. Dios hace algo maravilloso. Mire lo que dice. Moisés no había... a través de este ministerio Dios hace algo maravilloso y es unirnos como un solo pueblo. Eso hizo Dios. Cuando el pueblo de Israel fue arrancado, amén, fue unido como un solo pueblo, pero estaba desordenado. Amén. Desde ese momento Dios constituyó, la gloria es para el Eterno, a Israel como pueblo suyo. Sale todo el pueblo, dice la palabra más o menos que fueron 600,000 hombres, fuera de niños y fuera de mujeres. Amén. Entonces esto nos habla de la unidad. Éramos un solo pueblo, pero como todo, llegó la división. Entonces podemos ver la restauración. Cuando el Señor por manos de Moisés saca al pueblo, esto nos habla de la restauración a través del ministerio apostólico. Entonces podemos ver también que una de las funciones de este ministerio es la restauración. No solo llevar la palabra, sino sacar al pueblo. Amén. Sacar las almas es obra del ministerio evangelístico. Pero sacar al pueblo en general y prepararlo para buena obra, eso lo hace el ministerio apostólico. La gloria es para el Señor. Entonces Dios es tan bueno y tan maravilloso que Dios en su infinita misericordia, hasta este momento no se había logrado la unidad del pueblo. Hasta que Dios en manos de Moisés saca a su pueblo de Egipto. La gloria es para el Señor. Dice la palabra también que es la misma unidad a la que hemos sido llamados en el Señor. La gloria es para Dios. Dice, así la restauración del ministerio apostólico y el profético apuntan hacia el logro de la unidad en la iglesia. Dice que Moisés, como tipo de este ministerio, tenía en su mano el instrumento que abriría el Mar Rojo para dar paso al pueblo de Dios, trayéndonos una victoria sobre Faraón. Eso hace el apóstol. Abre una brecha, amén, para que el pueblo pase. Esa es otra función del ministerio apostólico. Abrir brechas, amén, donde está empoderado el enemigo. En este momento, el pueblo se encuentra frente al Mar Rojo. Amén, pero Dios le dio el instrumento, le dio una vara y sabemos por la historia bíblica, por la palabra, que el mar fue abierto, amén, y que el pueblo cruzó. Esto nos habla de una función más del ministerio apostólico, que abre caminos para que el evangelio sea establecido en ciudades, en países para la gloria de Dios. Amén. Esto lo vemos en Éxodo 14, amén, cuando salió el pueblo. Esto representa una dimensión de la vida de la iglesia que trae victoria sobre los enemigos y cuya puerta de entrada y paso Dios habilitará mediante el ministerio apostólico restaurado. Claramente no va a ser establecida la obra de Dios sin el apoyo del ministerio apostólico. Cuando una persona tiene la capacidad de ir de lugar en lugar, una persona, por eso es que los hombres hoy se quieren llamar apóstoles, porque tienen una iglesia aquí, una iglesia allá, pero ellos no son apóstoles, el ministerio es apostólico. Amén. ¿Por qué? Porque han abierto, de ahí usted entiende que el apóstol fulanito, que el apóstol merenganejo, su ministerio es apostólico porque Dios le ha dado el aval de que se establezcan obras, de que hayan abierto caminos en lugares para que las obras se hayan establecido. Amén. Dios ordenó a Moisés la edificación de un santuario para él. De lo que estábamos hablando ahorita. Dice, para que habite entre su pueblo con todo, dice, conforme a todo lo que le mostraría, el diseño del santuario y el diseño de todo su mobiliario. Y se lo muestra en el monte. Eso lo vemos en Éxodo
25, aleluya, versículos 8, 9 y 40. La casa de Dios, a manos del ministerio apostólico. ¿Qué le dice Dios? Después de abrir camino, este ministerio tiene como función establecer obras. Amén. ¿Cómo establece obras? A través del mensaje. ¿Cómo establece obras? Dios le dio a Moisés los parámetros exactos. Amén. Y parece mentira, usted lee estos libros y le es aburrido escuchar los números y le es aburrido leer las medidas, pero aunque usted no lo crea, cada medida y cada número tiene un significado maravilloso. Entonces, no solo le fue delegado a este ministerio el darle un orden a la iglesia, porque cuando Dios le revela a Moisés en los planos o cómo tenía que ser el tabernáculo, le está dando la bendición de que organice, pero también le está dando los servicios. O sea, ¿qué servicios? Porque él mismo, a través de este varón, Dios instruye a Moisés para que de esta instrucción salieran los otros ministerios. Amén. Entonces, el ministerio apostólico recibe de Dios la revelación de los planos de la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Así, según lo expuesto ahora, es de esperar que la restauración de este ministerio traerá los planos de la edificación para la iglesia de los tiempos finales. Amén. ¿Qué quiere decir? Que los apóstoles, o que en manos de los apóstoles debería estar, amén, la edificación de todo el pueblo de Dios en estos tiempos. Pero vemos que en estos tiempos, pues de cierta forma, el Señor me permite ver lo que estamos más preocupados por seguir levantando edificaciones como en tiempo de Moisés, que seguir levantando las almas. Amén. Los templos que Dios quiere que este tipo de ministerio levanten son nosotros, las almas. Esos son los templos que Dios quiere que sean levantados en estos tiempos. Esos son los tabernáculos que Dios quiere que sean levantados y diseñados por los. ¿Qué quiere el Señor? Que a través de estos ministerios, nosotros como hombres y mujeres seamos bien doctrinados. Amén. Amén. Recordemos que a través de Moisés también viene la doctrina. Amén. Este ministerio también establece la doctrina de Dios sobre nuestra vida, porque en manos de Moisés fueron dadas a conocer los 10 mandamientos. Eso lo vemos, los 10 mandamientos están en el libro de Éxodo 20, del 1 al 17. La gloria es para el Señor. Dios estableció muchas leyes para que el hombre, la intención de todas estas cosas era darle un orden al pueblo de Dios. Amén. El pueblo de Dios estaba descarrilado y era necesario que nos dieran estatutos. Por eso, dentro de las iglesias, o cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros estamos regidos por la palabra. Así de sencillo. Estas son nuestras leyes, estas son las ordenanzas que Dios estableció para que nuestras vidas llegaran al punto de que nosotros pudiéramos desarrollar uno de estos ministerios. Moisés también recibió la orden, por eso les dije que veríamos que el ministerio apostólico tiene como función, es muy importante, levantar otros líderes. Amén. Permitir que en la congregación se desarrollen los otros ministerios. En manos de un apóstol, amén, en manos de Moisés estuvo que Moisés enseñara. Recordemos que a la luz de la palabra llegó un momento en que Moisés se encontraba cansado y su suegro le dio una idea: ven acá, pero tú ¿por qué no pones ancianos, personas que te ayuden? Pero verdaderamente el ministerio de él llegó un momento en que fue agotador. ¿Por qué? Porque a Moisés le tocó, podríamos decir que este ministerio, en manos de este ministerio está, y del ministerio profético, este es el fundamento de nuestra iglesia. Amén. Así lo estableció Dios. Lo bueno y maravilloso es que en nuestro Señor Jesucristo fueron cumplidos los 5 ministerios. Amén. Entonces, Moisés recibió también la orden de consagrar sacerdotes, orfebres, hombres hábiles para edificar la obra.
Esto hace el apóstol. El apóstol no solo pone edificaciones en países. El apóstol no solo sale con la etiqueta de apóstol en las redes sociales. ¿Qué hace el apóstol? Enseña, levanta líderes. ¿De dónde salió Josué? De manos de este varón. Amén. Ese hombre al que Dios le dice, ese versículo que nos gusta mucho, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, fue instruido por Moisés. Amén. Y muchos otros. Aleluya. Esto lo vemos en Éxodo 29, aleluya, capítulo 1. También en Éxodo 31, versículos 2 y 6. Aleluya. Se representa aquí la restauración de los ministerios restantes. Por eso es que el ministerio apostólico es tan importante. Entonces vemos que este ministerio tiene como funciones establecer la doctrina de Cristo. Amén, no la doctrina del hombre. Este hombre tiene que ser un hombre ceñido totalmente a lo que dice la palabra. Debe enseñar a otros y llevarlos al liderazgo. La gloria es para el Señor, edificar. Amén. Pero ya no templos hechos de manos de hombre. Recordemos que la misma palabra dice que ya el Señor no mora en paredes. El Señor ya no mora en paredes. El Señor mora en nuestros corazones. Él estableció en 1 Corintios que nosotros, amén, somos templo del Dios viviente. Entonces ya el Señor no necesita tantas edificaciones con aire acondicionado. Amén. El Señor necesita hombres y mujeres limpios, puros. De eso, amén, es que el Señor... otra cosa que quiero recordarle, la función del apóstol es unir al pueblo, es hacerlo uno. Amén. Y ayer hablaba con un hermano, aleluya, y hablábamos de muchas falencias que hay en estos tiempos y que han sido cimentadas dentro de la iglesia porque se convirtieron en mandamiento de hombres. Primero, vimos que cuando Moisés sacó un pueblo, no lo sacó por familia. Cuando Moisés sacó al pueblo, sacó a todo el pueblo de Dios. Amén. Eso nos habla de la unidad de la iglesia. Y vemos que hoy en día se nos enseña que si usted es de un ministerio no le puede hablar al otro de otro ministerio. Y esos son mandamientos de hombre. Que si usted se va de la iglesia, ya usted es un maldito porque no se quedó en la iglesia, como si el alma suya le perteneciera al pastor y no a Cristo. Amén. Que si usted no está en un concilio, entonces usted es rebelde. Usted no puede abrir la boca si el hombre no lo avala. Sabemos claramente, y le doy la gloria al Señor porque me da el espacio para decirlo, que nosotros debemos estar sujetos a las leyes terrenales. La gloria es para el Señor. Pero nosotros no podemos callar porque las leyes nos impidan predicar el evangelio. Porque los hombres establecieron preceptos humanos para callarnos la boca o para dividirnos, mejor aún. Entonces vemos que el propósito del apóstol es que si usted puede estar en la China, en el concilio que usted bien le plazca, usted sigue siendo mi hermano. Nosotros somos un solo pueblo. Porque cuando aquel hombre maravilloso murió en la cruz, Jesucristo, murió por un pueblo. No murió por concilio, no murió por denominaciones. Entonces es función del apóstol, no solo está abriendo obras en diferentes países, ni competir con otros apóstoles, porque eso es lo que estamos viendo. Por eso me gocé en el Señor cuando el Señor se nota. Le doy la gloria al Señor porque yo estoy aprendiendo con ustedes de esto. Yo tengo claro de pronto cuáles son los ministerios, pero de Dios vine a aprender cuáles eran las funciones específicas del apóstol. Yo pensé que el apóstol solo levantaba iglesias y no es así, mi hermano. El apóstol no solo levanta iglesias o edificaciones. El apóstol está en el deber con Dios de unir al pueblo. El apóstol tiene un diseño ya marcado por Dios de lo que tiene que ser el pueblo de Dios. Esa es otra función. Y ese diseño no puede quitárselo nadie. No se lo pueden quitar su avaricia, no se lo puede quitar su concupiscencia. El diseño que Dios estableció para nosotros, cómo tenemos que ser nosotros delante de Dios, está plasmado en el corazón de un verdadero apóstol. Su doctrina. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces vemos que Moisés no fue dado el ministerio apostólico. Pero hablamos también de que Moisés tuvo un ayudante y ese ayudante fue
Aarón. Amén. Y la gloria es para el Señor. En Aarón vemos representado también levita. Yo creo que son los levitas que más conocemos. Los otros ustedes no sabrán ni cuáles son. Porque la verdad, yo no supe de ellos hasta que Dios hace un tiempo me dio este tema. Me dio este tema, ¿no? Algo de que lo que ellos representaban, cómo estaban representados estos 5 ministerios. Entonces, el ministerio profético está representado en Aarón. Y vamos a leer un texto, amén, en Éxodo 7, Éxodo capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. El primer profeta del que habla la palabra es este varón, establecido y constituido por Dios. Amén. El profeta es un apoyo en el ministerio apostólico. Amén. ¿Por qué? Porque recordemos que el profeta es la persona encargada de traer el mensaje divino. Este mensaje no puede ser adulterado. Entonces, dice la palabra profeta, se deriva dice que el término hebreo naví, traducido profeta, probablemente se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. ¿Qué hace el profeta? Anuncia y proclama el mensaje de Dios, no lo adultera. Cuando el profeta adultera el mensaje, además de ser un falso profeta, deja expuestas sus emociones y sus propias debilidades. Amén. En el Antiguo Testamento encontramos muchos profetas. Después de, escuchemos esto, yo me sorprendí. Recordemos que cuando el hombre cayó, nosotros pecamos, amén, en el huerto del Edén, nosotros perdimos toda comunicación con Dios. Toda comunicación con Dios la perdimos. Pero Dios es tan maravilloso que dijo, necesito comunicarme con ellos. Y lo hizo a través de los profetas. Amén. Dijo, voy a escoger hombres a través de los cuales yo pueda hablar. Pero el profeta tiene características muy maravillosas. Y una de las características del profeta es que tiene una vida en coinonía con el Señor. Es un face to face. Amén. Del Señor con este hombre. Hemos hablado de Jeremías, hemos hablado de Ezequiel, hemos hablado, amén, de hombres de Dios que guardaron sus vidas para el Señor. Estos hombres son hombres como Elías, que han muerto completamente a su humanidad y han vivido completamente para el Señor. Entonces, cuando nosotros pecamos, le cambiamos la sintonía al Señor. Amén. Cuando usted está en una frecuencia y cambia la sintonía, obviamente aquella persona que habla no va a escuchar a esta. O no va a ser escuchada por esta. Entonces Dios estableció un mismo canal y ese mismo canal lo estableció a través de hombres que fueron llamados profetas. Amén. Este profeta tiene como función llevar el mensaje de Dios sin que éste sea adulterado. Amén. Exclusivamente el mensaje de Dios sin que éste sea adulterado. Este también está en función de ser el apoyo del ministerio apostólico y de los demás ministerios. Amén. Dios escogió, amén, a este tipo de varones o de mujeres para que fueran los portavoces de él. En eso nos convertimos los profetas, en los que portamos la palabra de Dios. Entonces Moisés, amén, en función, Dios no le podía sobrecargarlo, pese a que estaba en la facultad de hacerlo. ¿Qué quería Dios? Que pudiéramos entender que aunque somos diferentes, podemos cumplir diferentes funciones dentro del ministerio. Y eso lo vamos a ver en otros ministerios. Amén. Entonces vamos a seguir hablando de los otros ministerios que no son menos importantes. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces vamos a estar hablando del ministerio Gloria al Señor evangelístico. La gloria es para Dios. Entonces, ¿en nombre de quién quedaron los otros 3 ministerios? Vemos el número, amén, 26 que lo leímos, 57. Dice que los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coaitas. De Merari, la familia de los meraritas. Claramente, en estos tres se representan los últimos
3 ministerios. Amén. Estos ministerios son el fundamento de la obra de Dios. Amén. Dios nos dio un orden. Dios es un Dios de orden. Amén. Y Él constituyó estos ministerios desde tiempos antiguos. Yo me gozaba cuando estuve en una de las enseñanzas anteriores, pude mirar cómo yo coloqué, lo guardé por aquí porque no lo voy a compartir, las 5 torres, amén, que están dentro del tabernáculo, también representan estos 5 ministerios. Lo que me muestra a mí el deseo del Señor de que su obra crezca. El templo, ya habían pasado muchos años de esto que yo le estoy enseñando. Miles de años habían pasado. Y Dios establece aún después, dejó plasmado en la misma estructura de ese templo, dejó plasmado estos 5 ministerios. O sea que es, como les diría, es innegable que de Dios, o que nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Él estableció estos 5 ministerios con un solo propósito, que la iglesia de Cristo creciera. Ese es el único propósito de estos 5 ministerios. Entonces vamos a comenzar con Merari, número 4. Número 4, aleluya. El libro de números 4. Amén. La gloria es para el Señor. Número 4, del 31 al 33, dice así. Este será el deber de su cargo para todos sus siervos en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, y las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y con todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Aleluya. Entonces vemos que claramente a mí me da risa, porque cuando yo inicialmente leía estas cosas, pasaba la vista por largo y buscaba para leer algo que pudiera entender, porque la verdad era que pasaba la vista, era porque yo no entendía lo que cada una de estas cosas significaba. Entonces vemos que lo primero de lo que ellos hablan son unas basas de plata. Cada utensilio de esto representa algo en el ministerio. Nosotros leemos y parece aburrido. Amén. Pero la verdad es que nosotros necesitamos entender cómo están compuestos, cómo ordenó Dios a su iglesia. Amén. Y cómo nosotros somos partícipes también de estos ministerios. Entonces las basas de las que habla esta palabra están en Éxodo 26, 19. Eran elaboradas de plata. ¿Qué hacen semejanza a estas basas de plata? A la redención. Y servían como base o fundamento para construir el tabernáculo. Recordemos que en esos tiempos no había cemento, todo era arena. Estas basas eran como como el cimiento. Amén. Pero eran de plata. Aleluya. Y servían como fundamento para construir el tabernáculo. Amén. La gloria es para el Señor. Entonces, ¿quién pone el fundamento? Primera función del ministerio evangelístico: poner fundamentos. Amén. Esto nos habla de la redención del Señor. ¿Quiénes son los primeros que nos dan un mensaje para arrepentimiento? Los evangelistas. Cuando usted escucha a una persona que le da un mensaje corto, que lo confronta a usted con su pecado, ese ministerio es evangelístico. Esa persona es la que trae esa pequeña semilla para que sea puesta en nuestra vida. Ese es el evangelista. Amén. Entonces, dice que servían como base o fundamento para construir el tabernáculo. Para que nosotros seamos levantados en el Señor, todo comienza con esa semilla. Entonces, esta es la función: traer la redención, traer el plan de salvación a nosotros. Esa es la primera función de este ministerio. Y estas basas de plata eran eso. Entonces, yo les comenté que estas basas eran colocadas sobre la arena. Amén. Y esto nos enseña algo.
La arena es representación del mundo. ¿Sabe qué hacía esa basa? Nos aislaba. Y les voy a decir por qué nos aislaba. Viene otra cosa que estaba sobre las basas y eran unas tablas. Amén. Dice que las tablas eran de acacia. La acacia tiene una particularidad que es muy dura. Y esto representa nuestra humanidad, la dureza que hay en nosotros cuando no conocemos al Señor. Estas tablas también nos hablan de nuestra naturaleza humana. Dice que solo eran tablas al comienzo. ¿Qué dice esto? Claramente estaban sobre las basas de plata. Habla de cómo el Señor nos aísla del mundo. Él dijo claramente que estamos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Y esto nos muestra que desde antes esta palabra fue dicho a través de esta acción que de pronto nosotros leemos y nos parece aburrido. Es más, de pronto hasta el mismo tema nos puede parecer, pero hay una semejanza maravillosa. Amén, amén. Hay misterios escondidos en la forma como el Señor constituyó los ministerios. Amén. Entonces esto nos habla de cómo el Señor nos aísla. Dice que sobre las basas de plata y de esta forma eran separadas de la arena, amén, del desierto o de la tierra, tipificando que por la redención efectuada por nuestro Señor Jesucristo somos apartados de esta tierra para Dios y aunque estamos en el mundo ya no pertenecemos a Él, como dice Juan capítulo 15, 19. Aleluya. Entonces vemos que estas tablas, mire, yo quiero que yo me sorprendí cuando el Señor me permitió saber esto. Cada tabla ocupaba una posición individual. Eran 48 tablas y cada tabla cumplía una función específica. ¿Qué dice esto? Que usted y yo podemos ser cristianos, pero no quiere decir que hemos sido para efectuar las mismas acciones, ni que lo haremos en la misma capacidad. Amén, ni lo haremos de la misma forma. Cada tabla ocupaba un puesto significativo dentro del tabernáculo. Esto muestra, amén, cómo Dios es tan maravilloso que hace de nosotros que podamos engranar sin tener las mismas ideas, sin tener los mismos temperamentos. Dios es bueno para siempre. Esto representa cómo Dios nos une también como iglesia y como familia espiritual. Nosotros pasamos a ser hombres y mujeres del mundo para ser la iglesia de Cristo. Entonces, también nos muestra, amén, que al tener cada tabla una función o un puesto, que la salvación es individual, mi hermano. Amén. Las tablas del tabernáculo, estas tablas de madera de acacia. La acacia le dije que era una madera dura y esto representaba nuestra condición, pero también dice la palabra de estas tablas que eran manejables, amén, eran laboriosas, es la palabra, que podían cumplir, y si usted lee la palabra, es la madera que más usan. ¿Por qué? Porque era fácil de darle un molde, un diseño, y mira que a pesar de su dureza y a pesar de la nuestra, Dios, que es todopoderoso, sí ve, amén, su propósito cumplido en nosotros. Por eso estableció, permitió que estas tablas fueran de acacia, mostrando que sin importar la dureza que pueda haber en nuestros corazones, la gloria es para el Señor. Nosotros podemos ser formados de la forma como Él lo determine. Sí podemos ser formados para el Señor, para toda buena obra. Aleluya. Al ser recubiertas de oro, porque ellas fueron recubiertas, si no me equivoco, fue de oro. Vamos a leer. Esto nos habla de conversión. Aleluya. Sí fueron revestidas de oro. Y simbolizan no solo a nuestro Señor Jesucristo, mostrando la naturaleza de Jesucristo y su divinidad a la vez, sino que mostrando que siendo tan imperfectos, también fuimos revestidos de la gloria del Señor en nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos a Cristo. Todas estas cosas las hace el ministerio evangelístico. Trae a nosotros ese revestimiento. Esa es la función de este ministerio. El ministerio evangelístico tiene como función velar por la conversión, no solo del arrepentimiento. ¿Y dónde lo vemos?
vemos en cómo, amén, Dios escoge, cuando el Señor escoge estas tablas solo eran árboles, pero luego fueron cortadas, amén, y luego fueron trabajadas. Esto habla de la conversión. Entonces, el ministerio evangelístico tiene como función, amén, primero traer el mensaje, aleluya. Luego tiene como propósito llevarnos a que tengamos esa comunión con el Señor, hasta que lleguemos y seamos revestidos de su gloria. Tanto que la gente nos vea ese Jesucristo en nosotros. Amén. Y vela también por esa conversión. Amén. Y esa conversión la vemos, como ya se lo dije, en el trabajo. Amén. Que tuvieron estos hombres para llevar ese árbol de acacia a estas tablas perfectas, con las medidas perfectas que Dios estableció para que cumplieran en la función que Dios había establecido a cada tabla. Nos habla también de nuevo nacimiento. Las tablas de madera de acacia murieron cuando fueron arrancadas de la tierra, porque fueron escogidas para ser útiles. Tremendo. Pero primero tenían que morir. Y nosotros tenemos que morir para que nosotros se efectúe ese nuevo nacimiento. ¿Quién hace eso? Eso lo hace el ministerio evangelístico. Amén. Las basas también eran columnas y eso hace el ministerio evangelístico. Levanta columnas, amén, para la gloria y la alabanza del Señor a través de los siervos que instruye a través de la palabra. La gloria es para Dios. Aleluya. Entonces vamos a seguir. Quiero seguir vamos a ver si nos da tiempo, porque los otros ministerios no son tan largos. Vamos con el ministerio pastoral en manos de la familia de Gerson. Número 4, 25 al 27. Dice así la palabra. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Está hablando de quién, de la familia de Gerson, en manos de quien Dios puso el ministerio, aleluya, pastoral. Entonces estaban encargados de transportar las cortinas, aleluya, las cortinas del tabernáculo. Eso lo podemos encontrar más espaciosamente en Éxodo 26 del 1 al 14. Estas eran de 4 clases: pelo de tejones, pieles de cordero teñidas de rojo, de pelo de cabra, de lino fino, azul púrpura, carmesí, en el orden de afuera hacia adentro, formada para la totalidad de la cubierta o cobertura del tabernáculo. Aleluya. El ministerio, esto representa el ministerio pastoral, el cual actúa en cooperación mutua con el ministerio evangelístico. Amén, porque claramente Él es el que le da seguimiento y el que cuida, amén, a aquellos nuevos convertidos. Él es el que tiene la labor de estar pendiente el resto del camino, amén, de la iglesia. Además, el ministerio pastoral está establecido para extender las cuerdas de las cortinas de las tiendas. Y veamos, amén, para extender ¿qué? La obra de Dios, al igual que el evangelista. Esto que representan las cortinas, especialmente la piel de tejón, que era la cubierta exterior, que servía para proteger los artículos interiores de los rayos del sol, las tempestades, la lluvia, el polvo. ¿Esto qué muestra? Amén. Muestra la función del pastor al cuidar a la oveja cuando se encuentra en tribulación y angustia. Amén. Recordemos que estas cortinas ellos las ponían con el propósito de que fueran guardados los utensilios y que no se dañaran. Amén. Eran guardados de lluvia, eran guardados
de los intensos rayos del sol y de las tempestades. Esto nos habla a nosotros de los momentos difíciles. Entonces, quiere decir que el pastor tiene como función estar en nuestras vidas en los momentos difíciles. Amén. Cuidarnos en los momentos difíciles. Esa es una de las... Enseñarnos también en medio de esos momentos a crecer, protegernos y enseñarnos a ser hombres prudentes para que podamos permanecer también firmes en medio de las diferentes pruebas. Dios es tan maravilloso. Esta frase, la choza del pastor, así le llamaba, amén, a la obra que ellos hacían. ¿Qué representa? Representa la congregación que está a cargo de un pastor que tiene como funciones proveer una casa para las ovejas que estuvieron antes descarriadas. Esto tiene como función el pastor. Establecerse en un lugar, no andar de nómada como hace el evangelista o como hace el sin quererlo llamar nómada, o como hace el evangelista un poco más andariego y también el apóstol también camina un poco más. No, el ministerio del apóstol es un poco más asentado. ¿Por qué? Porque esto habla de la estabilidad que él debe proveerle a sus ovejas. Las cortinas del atrio, estas cortinas que rodean el atrio eran de lino fino, que nos hablan de la santidad de Cristo, que debe ser cimentada en el pastor en nuestras vidas. Él tiene como función que cada uno de nosotros se refleje Cristo. Esa es una de las funciones, enseñarnos, llevarnos por el camino para que nosotros lleguemos a esa madurez. Amén. La gloria es para el Señor. Las cortinas del atrio sostenían las cortinas de lino fino, como mostrándolo. Ambas se sostenían, estas cortinas se sostenían. Esto nos muestra el ejemplo que nos dan los pastores a las ovejas para conducirnos hacia la santidad. El cubrir, que una cortina pudiera cubrirse con otra, mostraba, amén, el guardarse para el Señor. Recordemos que dice la Biblia claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Esta cortina, la gloria es para Dios. Esta cortina era de lino fino, lo cual nos muestra el testimonio de la vida del Señor. Definía una separación, ya que servía de límite entre el tabernáculo y el campamento de Israel. Esto nos muestra también, al ser, yo me gocé en el Señor cuando el Señor me mostraba esto, que estas cortinas, amén, eran puestas alrededor con la función de separar el tabernáculo del resto del mundo. Es decir, que también muestra que la labor del pastor es a través de la enseñanza apartarnos del mundo. Amén, pues ya no estamos en el mundo ni hacemos parte de él. La gloria es para el Señor. Están las cortinas del atrio. La puerta era la cortina de la puerta del atrio. La puerta era una cortina de 20 codos y de 5 codos de alto. Esto nos representaba a Cristo, quien es la puerta de acceso a Dios. Amén. Esta cortina nos mostraba, el pastor está encargado de que el pecador arrepentido, porque ya fue una obra que hizo el evangelista, permanezca dentro de la puerta, permanezca dentro del Señor y sea consagrado y restaurado en caso de que éste se haya extraviado. Amén. Está la cortina también de la entrada al lugar santo. Esta cortina entraban solamente los sacerdotes consagrados. Alimentarse del pan, a incensar y dar testimonio y dar mantenimiento a la lámpara cuya luz los iluminaba. Esto representa que los pastores preparaban el mensaje a la luz de la palabra, a la luz de la oración, todo a la luz del Señor. Yo no puedo tomar, amén, la Biblia para decirle a usted verdades como pastora. Yo no puedo tomar la palabra, yo tengo que traer la palabra que Dios establece. Esa palabra que Dios trajo, esa es la que yo te debo dar. Amén. Yo no puedo inventarme una palabra diferente porque sencillamente yo me quiero inventar una palabra porque yo creo que si te la doy tú te vas a levantar espiritualmente. La gloria es para el Señor. Así es que vemos que estas son las funciones del pastor. Amén. Darle estabilidad. Amén. Al pueblo de Dios.
procurar sostener la conversión del ya arrepentido, sostenerla, permitirle o guiar al alma a que llegue a esa madurez, darle una estabilidad dentro de la congregación, darle un alimento no adulterado, como ya lo vimos. Aleluya, la gloria es para el Señor. Entonces, vamos a hablar por último de la familia de Coat. La familia de Coat, números 4:15. Ya para terminar, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlo, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el campamento de reunión. Aleluya. Entonces estos actuaban después que actuaban todos los otros ministerios. Pero esto no quiere decir, ellos representan el ministerio de maestro. Y esto no quiere decir que este ministerio sea menos importante. ¿Por qué? Y le doy la gloria al Señor, este ministerio actúa después. Porque usted claramente, si no tuviera años en el Evangelio, no estuviera escuchando esta prédica. Así de sencillo. Esta prédica es porque esta prédica es una enseñanza y los domingos son para enseñar. Y esta prédica son para personas que nos gusta estudiar la palabra, que nos gusta saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Y este anhelo de saber qué dice la palabra o qué nos enseña, lo adquieren las personas maduras. Por eso dejé de último el ministerio de maestro. No sé, amén, si aún yo creo que el mismo texto deja de último al ministerio de maestro. Amén. No porque sea menos importante, sino porque claramente en este ministerio ahondan las personas maduras. Y dentro del Evangelio, después de haberse establecido una obra a través del ministerio apostólico, que el Señor lo haya cimentado a través del profético, que el Señor haya tomado las almas y la obra haya crecido a través del evangelístico y que se hayan cimentado a través del pastoral, nosotros también necesitamos tener fundamentos sólidos. Y estos fundamentos sólidos lo da en ministerio de maestro. Amén. En Primera de Crónicas 9:32, los hijos de Coat también estaban a cargo de la elaboración y ordenamiento del pan. Tremendo. Esto es figura del ministerio del maestro, quien prepara el alimento de una forma ordenada para enseñarlo. Esto es una función. El maestro tiene como función preparar un mensaje un poco más elaborado. Amén. Recordemos que el pan, la levadura, hay que echarle a eso. Bueno, esto hay que estar leudado. Nosotros comemos pan sin levadura, pero el que hace su pan para vender, eso tiene un proceso. Y claramente la enseñanza no es igual que una prédica de el maestro no predica igual. Aleluya, le damos la gloria a Dios que el evangelista. El mensaje del evangelista es un poco más corto, nos gusta más. Amén. El mensaje del evangelista, pero los que ya hemos adquirido un poco más de madurez, nos gusta conocer todas estas cosas. Entonces, enseñan con responsabilidad, es otra función. Enseñar con responsabilidad. Los artículos eran transportados en sus hombros, con pasos firmes, hasta que eran introducidos, cada uno en el lugar y orden que les correspondía dentro del tabernáculo. O sea, que ellos enseñan responsabilidad, que es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Cuál es nuestro puesto dentro de la obra del Señor y qué función cumplo dentro de su obra? Esto también nos muestra la responsabilidad, amén, que tienen los maestros de ir enseñando gradualmente. Por eso expresé que los que están conectados son maduros. ¿Por qué? Porque esta es una enseñanza para gente madura. Las escuelas dominicales, por lo general, cuando van personas que no conocen el evangelio, se aburren, claramente porque son enseñanzas. Amén, son enseñanzas. A mí me pasó cuando también comencé a conocer al Señor. Entonces, esto habla de la forma en que nosotros vamos también gradualmente enseñando según la madurez del cristiano. La forma como ellos elaboraban el pan y la forma como ellos también organizaban los utensilios, teniendo en cuenta el espacio y el lugar donde correspondía colocarlo. Son portadores de verdades.
Amén, la gloria es para Dios. Los coahitas traían las verdades y las profundidades de Dios, las cuales estaban tipificadas en cada uno de los artículos que transportaban. Cualquier día Dios nos va a dar la bendición de poderlo compartir. Amén. Esto es representativo, que el maestro tiene la responsabilidad de dar a conocer el ministerio, los misterios del Evangelio de Dios. Amén. Entonces, bueno, la gloria es para el Señor. Estos son los 5 ministerios y sus funciones. Amén, un poco, pero bueno, Dios sabrá por qué no los está enseñando. Ya nosotros vamos a ir a una iglesia y podemos discernir en el Espíritu y por la palabra de Dios si la persona que nos dirige es una persona que está haciendo la obra de Dios como Dios lo ha establecido. Amén, porque yo aprendí de Dios a sujetarme a los pastores cuando los pastores están sujetos a lo que dice la palabra. Si el pastor no está sujeto a la palabra, qué pena, mi hermano, no puedo sujetarme porque yo no me puedo perder con el pastor. Así claramente. Entonces, oramos en esta mañana para que esta palabra sea establecida en nuestras vidas y para que el Señor nos dé discernimiento. Amén, porque si el Señor nos ha puesto en los lugares en los que estamos, es por algo. Y si el Señor nos ha sacado de los lugares donde estamos, es por algo. Amén. Su propósito no se detiene sobre nuestras vidas. Padre, te damos toda gloria y alabanza, Señor. He predicado lo que tú, Señor amado, trajiste para mi vida. Toda la gloria y la alabanza es para ti. Bendito eres, Señor, pues tú vives para siempre. Aquí estamos, Señor, tu pueblo, unidos en coinonía, porque tú eres nuestro Dios. Fuiste tú quien puso el querer para el hacer, como el hacer, Señor, para que estuviéramos en este lugar este día. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Permítenos identificarnos según los ministerios que has puesto y ayúdanos a entender, Señor amado, la función que tenemos dentro de tu obra, oh Dios, porque sabemos que no somos una rueda suelta, Señor. Ayúdanos a vivir sujetos a tu palabra, lo que ella demanda, Señor amado, y a dejarnos guiar por hombres y mujeres que estén sujetos verdaderamente a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La vida de cada una de estas personas que han recibido esta enseñanza están delante de ti. Te pido que las bendigas, que las guardes, Señor, aún sus debilidades y necesidades traigo ante tu presencia, Señor, para que sean contestadas y algunas, Señor amado, sean quebrantadas en el nombre de Jesús. Todo aquello conforme al propósito que tengas en la vida de cada uno de nosotros. Bendigo a aquellos que podrán escuchar, Señor amado, esta enseñanza. Aquellos, mi Rey amado, que puedan ser ministrados y enseñados a través de esta palabra para la gloria y la honra de tu santo y poderoso nombre. Te damos toda gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tú eres quien redarguye y quien enseña al hombre, Dios. Pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, y podamos identificar el orden que tenemos dentro de tu obra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que este orden que usted quiso establecer a través de su palabra sea establecido también en la vida de cada uno de nosotros. A ti damos toda gloria, toda alabanza y toda honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres maravilloso porque tú vives, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Le damos la gloria al Señor y le pedimos, si usted quiere, amén, esta enseñanza, yo con mucho gusto puedo enviársela para que sujeta a los textos usted pueda corroborar todo lo que Dios ha puesto en mi boca esta mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el jueves a las 7:30, Dios mediante.